En ese momento empezamos 1,5 millones de pollos al año. Hoy en día, el año pasado hemos criado 175 millones. Sí, y en el caso de cerdos, empezamos con 500 madres, tenemos casi 20.000 madres. Y en el caso de pavos, los 500.000 pavos al año, a la gente le encantaba el nombre, porque justamente pensaban pues que los pollos gorditos eran la voz. Bienvenido nuevamente a un episodio de Gurú Motivación. Como comentábamos, siempre en Gurú admiramos el éxito de las personas que trascienden y generan un impacto positivo en nuestro país. Durante estos episodios, que ya son casi 2 meses de grabación constante, hemos ido compartiendo historias de peruanos que han logrado un éxito personal, empresarial, en distintos campos. Y hoy tengo la emoción de presentar a un nuevo invitado. Él es Julio Fabre, presidente y directorio de Grupos Redondos. Muchas gracias y bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo estás, Jimmy? Encantado de estar acá. Tengo una responsabilidad, Julio, y te lo digo, de sacar lo mejor de tu experiencia. Y aparte de una empresa tan querida y conocida en los hogares peruanos, está en un sector que tiene mucha incidencia. Pero antes de eso, para que nuestro público conozca, pones un poco en contexto qué es ahora el Grupo Redondos, que ya ha cumplido 50 años. Bueno, Redondos efectivamente ha cumplido 50 años en noviembre del año pasado. La empresa fue creada por mi padre en el 73. En ese momento el giro del negocio era vender pollitos bebé a las empresas que engordaban pollo. Así se mantuvo hasta casi finales de los 80s, cuando hubo una gran crisis avícola en el sector. La mayoría de empresas quebraron y los clientes a los que les vendíamos los pollitos no nos pagaron, ¿no? Entonces, en ese momento mi papá, para, digamos, mantener la empresa a flote, lo que tuvo que hacer es cobrarse con activos de crianza de los clientes, y terminamos criando los pollitos que antes vendíamos, los empezamos a criar. Y parte se tuvo que exportar en ese momento, porque no había forma de colocarlo. Así que desde el año 90 empezamos a ser productores de carne. Ya unos años antes mi papá había incursionado también en el negocio de cerdos. Así que al día de hoy somos productores de pollo, cerdo y pavo. Siendo uno de los preferidos de las amas de casa en Lima, sobre todo, ¿no? Que es nuestro principal mercado hoy en día. Genial. Más adelante vamos a profundizar en la historia. Pero también yo soy un convencido de que detrás de las organizaciones exitosas hay personas que tienen un liderazgo muy marcado, y que no solo se basa en la rentabilidad económica, sino es que los emprendedores somos héroes porque generas bienestar, generas trabajo. Y ahí me gustaría conocer un poco sobre ti. ¿Cuál fue tu educación y cuáles fueron tus inicios en el mundo empresarial? Sé que tenías una relación muy cercana con tu padre y que por toda la coyuntura que pasamos en el Perú tuviste que ir a Estados Unidos por un tema también de seguridad, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mi papá es el empresario que más admiro y que sigo admirando hasta el momento, a pesar de que ya no esté acá con nosotros. Lo sigo estudiando, veo sus videos antiguos, porque muchas de las cosas que decía hace más de 10 años ya son muy actuales, así que siempre lo reviso. Mi padre en el año 88, 89, justo en la época del terrorismo, la época más compleja del terrorismo, llamaban todos los días a mi casa a decir que me iban a matar a mí, a su hijo mayor. Entonces mi padre decide enviarme a Estados Unidos a un colegio militar, porque no teníamos familia allá, entonces la única forma era que fuera un internado. Estuve 4 años en el colegio militar. Creo que fue una experiencia de vida fascinante, me encantó, la verdad. Y luego regresé al Perú, ya luego de la captura de Abimael Guzmán, que ya las cosas empezaron a calmar. Regresé y estudié en la Universidad de Lima. Ahí estudié Administración de Empresas.
Saliendo de la universidad casi, digamos, empecé como practicante de una empresa que se llama Define, que hacíamos en esa época que la situación económica todavía era muy complicada. Esta era una empresa que el banco de crédito contrataba para que interviniera empresas que estaban en una situación complicada. Entonces me tocó, la verdad, conocer muchos tipos de empresas, desde agrícolas, producción de baterías, textiles, avícolas también me tocaron. Eh, Así que tuve la suerte de aprender de muchos sectores, ¿no? Luego, después de unos ahorros que había logrado alcanzar, decidí hacer mi propio emprendimiento. Eh, y mientras hacía mi emprendimiento, la verdad es que tenía horas libres y mi papá me pidió si lo podía ir a apoyar en Redondos en ese momento. Bueno, y hasta ahora sigo ahí, nunca, nunca dejé de apoyarlo. Empecé como una especie de asesor, de ahí pasé a ser gerente de finanzas, de ahí gerente comercial, de ahí me pasaron a otra empresa de grupo para liderarla que estaba en una situación complicada justo cuando estaba haciendo mi maestría. Que creo que fue mejor maestría que la maestría en sí, sacar de ese problema a esa empresa. Y bueno, terminé siendo director comercial de todo el grupo y en el año 2013 mi padre de un momento a otro fallece por una enfermedad complicada en los pulmones. Y el directorio, que ya teníamos un directorio profesional en ese momento, decide que yo tome la posta como gerente general porque pensaban que yo era la persona indicada, ¿no? La verdad me cayó como un balazo de agua porque yo además estaba con todo el tema de mi papá, porque me nombraron gerente general mientras mi papá todavía estaba en la clínica. Así que fue muy complicado ese momento, pero gracias a Dios y por las enseñanzas de mi mismo padre creo que pude salir adelante, ¿no? Me dio la fortaleza, creo, de aguantar toda esa presión y poder salir adelante. Se preparó para esos momentos complejos, Sí, ¿no? sí, la verdad es que mi papá siempre fue un tipo duro en su educación, que uno de chico a veces no le entiende, ¿no? Dice, ¿por qué será que no me quiere? ¿Qué le pasará a este señor? Ya cuando uno tiene hijos y madura y crece, te das cuenta que todo lo que hacía era para que tú fueras una mejor persona que él, inclusive, ¿no? Así que yo cada día lo admiro más a mi padre, a pesar que ya no está acá, ¿no? Qué interesante. Hay un punto en el cual si ahora buscamos por Redondos, campañas navideñas, incluso todos los días, es una marca consolidada, por así decirlo, una empresa consolidada. Pero como todo emprendimiento, en este caso familiar, te escuché en una entrevista donde decías que cuando tu padre funda la empresa, 13 trabajadores, ¿no? Y hasta el año pasado tenían 6.000 trabajadores. Y siempre este concepto de éxito empresarial no es que subo a la noche a la mañana, ¿no? Al final tienes que atravesar muchas travesías del negocio, pero en su caso también de coyunturas propias del país, ¿no? O sea, el país que siempre ha habido turbulencias políticas, que cualquiera puede decir, ya hemos aprendido, a partir de 2010 adelante debe ser mejor la cosa, mejor desarrollo, pero resulta que es todavía peor, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esa historia de ese proceso de crecimiento de ustedes. Bueno, ha sido acompañando la ciclicidad del país, si quieres verlo de alguna manera, ¿no? En momentos difíciles había que ajustar las tuercas y tratar de ser lo más eficiente posible para sobrevivir. Y en los momentos de bonanza tratar de crecer, ¿no? Siguiendo un poco los ciclos del país, pero siempre con la visión de crear nuevas fuentes de empleo, que no sé si lo habrás visto en alguna entrevista a mi padre, creo que era su principal emoción, de alguna manera, crear fuentes de trabajo. Él no creía mucho en que los empresarios debían ganar mucho dinero, sino en hacer crecer el país y crear fuentes de trabajo. Esa era su principal visión. Y creo que la mantenemos hasta el día de hoy. Nos sentimos muy orgullosos de crear cada vez más fuentes de trabajo en el país. ¿Y cómo es ese proceso de crecimiento? O sea, pongámonos en números, por ejemplo. No tengo el número exacto de cuánto, por ejemplo, ahora pollos producen o pavos en números. ¿Cómo ha sido esa evolución? O sea, pues la vez pasada te decía que miraba, previo a la entrevista de tu padre, que decía de 149 pavos a 500.000 pavos en todo ese proceso de tiempo, ¿no? Sí,
Bueno, en todas las categorías de productos que manejamos el día de hoy, en todas hemos crecido realmente de una manera bastante fuerte. Cuando empezamos nosotros a producir pollos en el año 91, cuando te comenté esto, que nos tuvimos que dedicar a la crianza de pollos de engorde, en ese momento empezamos con alrededor de 1,5 millones de pollos al año. Hoy en día, el año pasado hemos criado 175 millones de pollos. Sí, y en el caso de cerdos empezamos con 500 madres y al día de hoy tenemos casi 20.000 madres, que son los vientres, que son los productores de los cerditos, ¿no? Y en el caso de pavos sí nos hemos mantenido más o menos en los 500.000 pavos al año, porque es un mercado acotado que es básicamente para las navidades y no crece mucho, y además hay nuevas alternativas hoy en día en la Navidad, ¿no? Ya no solamente el pavo, hay los vales de consumo, hay una serie de competidores, digamos, entonces el segmento ese del pavo se ha quedado más o menos del mismo tamaño, pero es un tamaño interesante igual, ¿no? Y en esta evolución, antes de eso, ¿cómo? Yo leí, el Pat hizo un especial a tu padre, una revista, y te preguntaban sobre cómo eligieron el nombre Redondo, que me pareció bien curioso y justo te pedí que nos comentes cómo fue ese Sí, tema. bueno, mi padre, como sabes, era el ingeniero zootecnista, su pasión era la crianza de animales, y él empezó criando pavos, esa fue su primera experiencia, y se dio cuenta que los pavos, cuando eran muy pequeñitos, por un tema de conseguir calor, y se juntaban todos en una esquina. ¿Y qué pasaba? Los pavos que estaban muy pegados a la esquina terminaban sofocándose y terminaban muriéndose, porque todos apretaban, ¿no? Entonces se le ocurrió en ese momento, ¿por qué no hago un galpón redondo en vez de que sea rectangular, ¿no? Y efectivamente lo hizo su galpón redondo, le funcionó, pero era por temas de espacio no era tan conveniente, pero a la granja esa donde criaba sus pavos le puso redondos. Eso fue hace 45 años, ¿no? Ya en el año 91, cuando empezamos a criar los pollos, y tenía que ponerle una marca, él recuerda ese nombre de esa granja y decide ponérselo a su empresa. Y gracias a ese experimento, digamos, hoy en día tenemos el nombre Redondos. ¿Y a ti qué te parecía en un principio el nombre Redondo? Mira, yo saliendo, justo estaba saliendo de la universidad, y uno sale con otras ideas, ¿no? Y el nombre Redondos, la verdad es que no me gustaba a mí, ¿no? Pues, me parecía que tenía connotación de gordo, ¿no? Y lo convencí a mi papá para hacer un focus group, unos estudios de mercado, y resulta pues que a la gente le encantaba el nombre, porque justamente pensaban pues que los pollos gorditos eran la voz, como decían, ¿no? Entonces el nombre quedó y hasta ahora, y estamos muy contentos en realidad con el nombre, ¿no? No, ya está posicionado, pero tremendo. ¿Y cómo es eso de mantener ahora, por ejemplo, estos ritmos de producción tan grandes? Me imagino que usan tecnología, ya sus plantas están automatizadas, todo el tema, porque también había leído en una entrevista que tú tenías, en donde que al final había aumentado, por ejemplo, la genética en los pollos de crecimiento en general, pero también se ponían más sensibles, ¿no? Correcto. Entonces tenía que estar en espacios adecuados. ¿Cómo han hecho eso? Sí, bueno, eso, el avance en la genética animal, cuando avanzas, digamos, ¿qué es lo preferible, digamos, en un animal cuando tú lo crías? Que convierta más alimento en carne, ¿no? Eso es lo que busca, digamos, un productor, para que sea más eficiente y ganar más dinero. Pero ¿qué pasa cuando genéticamente tú escoges, digamos, al animal que crece más para convertir carne? Lo que pasa es que tú pierdes en otra cualidad de los pollos. En este caso, cuando tú ganas mucha productividad, digamos, en conversión de carne, pierdes rusticidad, lo que le dicen un pollo que aguante más golpes, si lo quieres ver así. Entonces, en los últimos 20 años, conforme ha ido mejorando la genética de los pollos para producir mejor carne, los pollos se han vuelto más sensibles y más débiles. Entonces, les tienes que dar unas mejores condiciones al pollo para poder criarlo.
Entonces hemos tenido que hacer inversiones importantes en infraestructura, en galpones, en comederos automáticos, bebederos automáticos, para poder ir con el avance, digamos, de la genética. Aparte de esto, para también mejorar nuestra eficiencia y nuestra mejora y mejorar los costos hacia abajo y poder tener un producto, digamos, de buen valor para el consumidor, hemos tenido que invertir también en plantas de producción de alimento y en las plantas incubadoras, ¿no? Hoy en día son máquinas casi automatizadas, con mucha tecnología. La planta que tenemos en Supe, que es una planta de incubación, se va a convertir en la planta más grande de Sudamérica el próximo año, cuando terminemos de hacer un crecimiento que estamos proyectando. Estamos proyectando también una nueva planta de alimento balanceado en Pisco para nuestro crecimiento en la zona sur. Este es un negocio en realidad que con el crecimiento, digamos, de la población de aves tienes que también crecer en infraestructura. Así que es de alta inversión todo el tiempo, ¿no? Mantenerse competitivo, ¿no? Correcto. O sea, siempre estar ahí. Quería aprovechar esta entrevista porque, como te decía al inicio, ustedes están presentes siempre en el día a día de las familias. Y a veces escuchábamos, ahora no mucho, pero antes, cuando teníamos un presidente que quiso dar un golpe de estado y no pudo, esta palabra control de precios al precio del pollo, ¿no? Porque se tenía una narrativa un poco equivocada y con noticias o información que no necesariamente es válida, en el cual, a ver, ¿cómo haces tú para definir el ciclo de precios que se ve afectado por muchos factores, ¿no? Entonces, decían ciertos intereses particulares de gente populista que no quiere el sector privado, decían, no, pues ahí los empresarios están que controlan el precio, sí, para que ganen más a costa de la población. Explícanos un poco. Ese es un gran error que cometen los políticos. El mercado del pollo debe ser uno de los mercados más competitivos que hay en el Perú, porque realmente el producto que vendemos las empresas es un commodity finalmente, que el precio se actualiza todos los días, dependiendo de los volúmenes de venta, de los pesos de las aves, qué tan buena calidad del producto hay ese día, si hay demanda ese día, si son quincenas, fines de mes. La verdad que tú ves el precio del pollo y todos los días varía, no es un precio estable. Eso número uno. Número dos, digamos, el precio se forma todos los días dependiendo de la demanda que exista por parte de los mayoristas de ese día, porque los mayoristas ya hicieron sus pedidos el día anterior, entonces ya llegan con los pedidos y dependiendo de los volúmenes que te pidan, tú o subes precios o bajas precios, porque es la forma de controlar la demanda a través del precio, es la única forma que tenemos. Así que el precio se forma todos los días. Acá no hay una decisión de los gerentes de decir, oye, yo quiero que el precio sea así. Así no funciona. El precio es el que el mercado ponga en el día, porque si tú quieres poner un poquito más alto, los consumidores no te lo van a comprar, así de simple. Entonces tiene una elasticidad, digamos, en la que se puede mover, pero si tú ya te pasas de la banda de elasticidad hacia arriba, no te van a comprar. Y si te bajas de la elasticidad hacia abajo, te van a seguir comprando lo mismo, porque ya no pueden comprar más pollo. Entonces, es falta de conocimiento, creo, de los políticos cuando dan ese tipo de comentarios, ¿no? Pero bueno, era lo que había en el momento y había que tratar de explicarle, por lo menos. Claro, pero ahí también tienes un tema a veces de la materia prima, por así decirlo, que a veces se ve afectado factores externos, incluso que ustedes, me imagino que por los grandes volúmenes de alimentos que necesitan, no sé si el mercado nacional se da abasto para hacerlo. No, la mayoría de los insumos, que son maíz y soya básicamente, se importan, porque el país no tiene la capacidad de producir los volúmenes que necesitamos. Y los precios de estos insumos son commodities que se mueven en las bolsas de Chicago, que se mueven también todos los días. Hay momentos en que compramos insumos muy caros y tenemos que vender nuestro pollo muy barato. Así que las pérdidas son bastante importantes. Pero bueno, así es el juego de este mercado y tenemos que jugar con esas reglas.
Hay momentos que el precio está relativamente bueno del pollo y nuestros insumos están muy bajos y se gana relativamente buen dinero, pero compensando, digamos, en los buenos momentos con los malos momentos, es un negocio que tampoco no es espectacular, ¿no? Porque si tú te das cuenta, el precio del pollo no ha variado en los últimos 10 años. O sea, si lo ves a soles constantes, el precio del pollo sigue siendo el mismo de hace 10 años. Entonces es gracioso también cuando los políticos salen a decir que los empresarios están ganando mucho dinero porque ha subido el precio del pollo. Lo que pasa es que las noticias solamente informan cuando ha subido el precio del pollo, pero no informan cuando ha bajado, y el precio del pollo sube y baja todo el tiempo. Entonces pareciera por las noticias que siempre está subiendo, pero si tú te das cuenta en los mercados, el precio está en 10, 10.50 hace muchos años. Buena información. ¿Ah? Buena información, o sea, nos has ayudado a que quede más claro el tema, ¿no? Y ahí hay un punto ya pasando a ese tema de precios. Gurú lo hemos construido con una filosofía de contar historias de éxito, se puede decir, pero no solo enfocados en el crecimiento empresarial o económico, sino es que cada empresario al final tiene una visión de su país. O sea, nosotros creemos que creces como empresario económicamente y todo lo demás, pero también como persona nunca tienes que desligarte de todo el tema, ¿no? Entonces, el ser empresario tiene mucho impacto positivo, porque la inversión privada es la que mueve la economía, creación de empleo, tema de impuestos y todo lo demás. ¿Cómo ustedes están viendo ese tema y cómo crees que Redondos contribuyen al progreso del Perú? O sea, Bueno, nuestro lema es alimentar al Perú, así que por ahí ya te puedo dar una pequeña pista. Mi padre, como tú lo has seguido, seguramente mi padre era un enamorado de su país. Fuera de ser empresario, él siempre su visión fue querer tener un mejor país para sus hijos, para sus nietos. Es la misma visión que tengo yo el día de hoy, es la que me ha transmitido y la que trato también de enseñarle a mis hijos. Así que no solamente nos ocupamos de que nuestra empresa sea eficiente, sino de que nuestra gente y nuestro entorno más cercano, por lo menos, se vea beneficiado de alguna manera del crecimiento y de la mejora de la empresa. Hace unos 15 años formamos una fundación que se llama AINI, con la cual las empresas del grupo aportamos esta fundación. Y a través de esta fundación mantenemos un asilo de ancianos en la ciudad de Huacho, damos alimentación a más de 500 niños todas las mañanas. Hacemos concursos, por ejemplo, de matemáticas en los colegios y regalamos computadoras en los colegios. Estamos constantemente tratando de ayudar a nuestro entorno a que de alguna manera se beneficie del crecimiento de nuestra empresa. No solamente para que nos permitan trabajar, sino que creemos realmente que es la forma de que las personas crezcan como personas y como peruanos. Así que es un tema muy importante dentro de nuestra cultura. Para darte un ejemplo, el primer valor de nuestra cultura organizacional es amor a la patria, que creo que muy pocas empresas en el Perú, si es que alguna más la tiene, no, la verdad no lo he escuchado, pero el amor a la patria era un tema que mi papá no los decía todo el tiempo, ¿no? que viene con las amenazas que tenía por el terrorismo, Sendero Luminoso, Sí. de que cierre su empresa, y yo leí justamente que decía, no voy a cerrar porque muchas personas se van a quedar sin empleo. Así o es. sea, Sí, ese creo que ha sido su norte siempre, ¿no? El amor a la patria. Él creo que hacía muchas de las cosas empresariales y no empresariales justamente por ese amor que le tenía al país. Y a mí yo creo que me educó de esa manera, no para ganar dinero, sino para hacer las cosas bien por tu país. Esa es una forma de educar bastante distinta, ¿no? Y la verdad que nos permite a nosotros transmitir esa cultura dentro de la empresa, que no, o sea, yo soy amigo de todas las personas que trabajan conmigo. Las puertas son abiertas, tenemos una cultura de horizontal, si la quieres ver de alguna manera. El mismo gerente general que hay hoy en día en Redondos, él también tiene la misma cultura. Y eso nos ha ayudado primero a tener
que la gente esté contenta de donde trabaje, primero, que se sienta orgullosa. Y segundo, bueno, que nos vaya bien también, que ha sido, digamos, que uno siempre lo quiere, pero si las personas están contentas y están con un objetivo común, la verdad es que las cosas salen bien. Y eso hay que fomentarlo también, ¿no? Qué bueno. Y felicitaciones nuevamente por todo lo que hacen y ojalá sigan en esa dicotomía de crecer como negocio, pero también seguir impactando y ayudando a su zona de influencia. Lo llaman creación de valor compartido. Tiene muchos nombres que al final yo siempre digo que el verdadero capitalismo es ese, es el capitalismo que genera progreso, desarrollo en general. Bueno, el capitalismo que puede sonar muy duro en algunas partes, el que siempre termina beneficiado es el cliente, ¿no? La ventaja del capitalismo es que los capitales se pelean, pero el cliente siempre termina ganando. Y eso hay que enseñarle a la gente, porque creen que el capitalista simple y llanamente está ahí para ganar dinero, y no está ahí para ganar dinero, está para tener un mejor producto para que la gente le siga comprando, porque si no, el capital desaparece. Claro, es la competencia y la innovación. Así es. Si uno no está enfocado en ser muy competitivo y en innovar todo el tiempo, vas a terminar desapareciendo. Entonces, y eso beneficia finalmente al consumidor. Entonces, acá en el capitalismo, el que finalmente recibe, digamos, los réditos del capitalismo es el consumidor, porque va a recibir un mejor producto a un menor precio. Y eso es lo que hay que hacer entender a la gente. Y desde tu experiencia como empresario de una empresa que es muy fuerte, por así decirlo, en su sector, ¿cómo ves al país? Yo sé que sé de tus opiniones en general, pero es bien importante saber esa experiencia porque ustedes lo viven en el día a día y situaciones de coyunturas políticas muy divisorias, de caos en general, afectan también la competitividad empresarial y sobre todo la creación de empleo, el cierre de brechas, la confianza. Nosotros hemos estado retrocediendo, por así decirlo, de los últimos años, ¿no? O sea, cuando al final era cómo nos unimos y vemos hacia adelante, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que el gran problema del país hoy en día es que en los últimos 20, 25 años nos hemos venido llenando de nuevas normas, de nuevas leyes, de nuevas cosas que afectan directamente a los formales, porque a los informales no los afecta nada, haciendo que las empresas pierdan competitividad. Localmente quizás no, porque todos estamos bajo, pero como país nosotros competimos contra otros países. Y tener todas estas normas, finalmente lo que hacen es que tu país sea menos competitivo ante otros países. Las empresas se tienen que adaptar, lamentablemente, a todos estos cambios que hacen los gobiernos, porque es lo que les queda, no les queda otra. Pero ojalá tuviéramos un gobierno que simplificara todas las normas que hay hoy en día para armar un nuevo negocio, ¿no? La vez pasada estaba escuchando a una entrevista al señor Picasso, que trabaja en minería. Decía que habían más de 300 pasos para abrir una empresa minera y que demora más de 5 años. O sea, es casi imposible abrir una nueva mina hoy en día en el Perú, y nosotros somos un país minero. Deberíamos estar tratando de explotar todo lo que podamos, porque el mineral que está enterrado no es riqueza. Se convierte en riqueza el día que lo sacan. Y eso hay que hacerle entender también a la gente, porque la gente habla de sus riquezas. No tiene ninguna riqueza, lo que tiene es un pedazo de piedra enterrado. Eso se convierte en riqueza el día que se saca, y recién en ese momento van a poder recibir algo de eso. Entonces hay que fomentar la creación de nuevas empresas, la creación yo creo, es importante que se abran las Tía María, Conga, estas empresas que se han quedado ahí sin abrirse, justamente por toda esta tramitología y por todo el tema social que le crean alrededor. La verdad es que nos estamos haciendo harakiri solos, ¿no? Tenemos que impulsar eso de alguna manera. Y bueno, mis expectativas hacia el futuro es que ojalá venga un gobernante que tenga eso claro. Creo que lo que ha pasado en Argentina es algo bueno para la región.
Creo que si tiene éxito el señor Milei en Argentina, eso va a impulsar a que los nuevos gobiernos en la región empiecen un poco con la misma óptica de regularizar un poco las economías. Bueno, ya lo que pasaba en Argentina era una cosa de locos, creo no estamos en ese nivel en Perú, pero desregularizando muchos de los temas que tenemos para crear empresa, creo que se fomentaría rápidamente la creación de nuevos puestos de trabajo, que finalmente eso es lo que les debe importar a los políticos, creo, ¿no? Y ahí, hace poquito un canal español de forma muy neutral y profesional sacó un documental sobre la minería en el Perú. Y el título era ¿por qué las mineras no son queridas en el Perú, ¿no? Y reflexionaba en torno a un montón de cosas, pero la conclusión final fue que las empresas formales mineras acá son las que tienen incluso más altos estándares globales en general y son las que más pagan, incluso demostrado en tema de tributación y todo lo demás. Entonces decía, el problema es cómo gastas ese dinero de forma eficiente, y ese es un rol del Estado que le corresponde. Entonces, y otra conclusión que es muy cierta y muy válida es que las economías ilegales, que donde sí se debería combatir en general, cada vez ganan más poder, y obviamente lo formal, estos megaproyectos no salen. Es como que se está mal enfocando todo, ¿no? Y donde hay que atacar, se está perdiendo mucho de actuación, ¿no? Bueno, ayer creo, o anteayer, escuchaba a un comentarista que hablaba que el Perú está exportando 6.000 millones de dólares en minería. Pero resulta que de esos 6.000, solamente 1.000 son de las empresas formales, 5.000 son de las informales. ¿Cuál es el gran problema de la informalidad minería? Lo que está pasando en Patás, en Trujillo, lo que ha pasado en Arequipa hace algunos años. La informalidad crea crimen, crea delitos, crea bandas, crea políticos que no queremos tener en el Congreso, que los de alguna manera les pagan sus campañas para que puedan estar ahí, ¿no? La verdad es que es un problema bien serio el tema de la minería ilegal, y creo que no se está tomando con la seriedad del caso. Ya dicen que la minería ilegal vende o hace ingresar más dólares al país que el narcotráfico. Y el narcotráfico era nuestro problema serio. Hoy en día la minería ilegal es nuestro problema serio. Bueno, tenemos los dos problemas serios, ¿no? Pero no se ve, digamos, un enfoque del gobierno hacia cómo hacemos para eliminar estos flagelos, ¿no? Perfecto. Y ahora en una siguiente fase, yo lo llamo la fase del conocimiento, que es de la experiencia, ya más que todo a nivel de personas. Se llama gurú motivación por dos factores principales. ¿Ya? Primero, la palabra gurú está asociada a la sabiduría, y yo siempre digo que los peruanos hemos vivido tantas cosas desde que nacimos hasta ahora, que todos tenemos algo que contar, o sea, todos tenemos vivencias, yo creo que todos somos gurús, ¿no? Pero siempre hay alguien con más experiencia que nos motiva y nos inspira, ¿no? Y la palabra motivación es en torno al cómo tú haces las cosas, o sea, qué es lo que te mueve a hacer cosas, y siempre digo en esa línea, ¿no? O sea, si vas a crear un negocio o vas a tener muchas iniciativas o cosas del trabajo en general, siempre ando pensando en tu país. Ese es punto número uno. Entonces, te quería consultar en este tema de cómo haces tú y cómo has hecho en todo ese tiempo de adopción para liderar una empresa tan grande. O sea, ¿qué actitudes tienes tú y que podríamos nosotros usar, digamos, en nuestros contextos que son diferentes, pero que nos podría servir, ¿no? Bueno, primero tener tus prioridades claras, ¿no? A mí mi padre me enseñó que lo primero era el país, segundo la familia y tercero la empresa. Si tienes, digamos, esa claridad en lo que tienes que hacer, viendo el país tan complicado que tenemos, ya manejar una empresa no resulta ser tan complicado como uno cree, ¿no? Finalmente, manejar empresas es manejar personas. No basta solamente el conocimiento técnico que puedas tener, sino el cómo te interrelacionas con las personas y cómo haces que saques lo mejor de esas personas para su trabajo, ¿no? Y ahí lo puedes hacer de muchas maneras. Hay gente que se motiva con el dinero, hay gente que se motiva pues con proposiciones de nuevos cargos,
uno tiene que conocer a las personas y de acuerdo a la personalidad de cada uno vas trabajando con ellas, ¿no? Lo segundo importante es armar equipos. Una persona es muy difícil que pueda manejar un tamaño de una empresa como la nuestra. Yo la única persona que conozco que pudo hacerlo es mi padre. Yo el día que me tocó a mí tomar la posta, lo primero que hice fue armar equipos. Tuve que cambiar los equipos que trabajaban con mi papá porque ellos estaban acostumbrados a una forma de trabajo distinta, ya tenía muchos años. Traje a mi equipo, digamos, formado, que es el equipo que está hasta hoy, ¿no? Yo ya salí de la gerencia general y el equipo se ha mantenido. Y traté de escoger a las mejores personas que podía escoger, ¿no? Ese es otro, ¿no? Hay mucha gente que tiene temor de escoger gente que sea más capaz de ella que ella porque siente que le va a quitar el puesto. La verdad es que uno cuando contrata mejores personas, el trabajo que ellos hacen va a influenciar en tu rendimiento y en la forma como te van a ver los demás. O sea, al final te vas a ver beneficiado. Entonces, no hay que tener miedo en contratar a las mejores personas. Mejores que tú, si es posible. Eso como segundo punto. Y como tercero, levantarte todas las mañanas y motivarte como tengas que motivarte para salir y dar todo lo que tengas en la cancha. Eso es importante. Te tienes que automotivar. Porque que alguien más te vaya a motivar, eso no va a suceder. Te tienes que automotivar y la motivación esa la puedes lograr en base a objetivos que quieras lograr o no sé, hay muchas cosas muchas formas de automotivarte y creo que eso es importante todas las mañanas que te levantas. Todos los días que te levantas tienes que automotivarte para levantarte de la cama, para ir a hacer ejercicio, para ir a la oficina, para ir a asumir los problemas que te vas a asumir. Y tienes un poco, en ese momento de automotivación, poco también pensar cómo va a ser tu día, ¿no? Para un poco programarlo y quitarte un poco de esa ansiedad que uno tiene todas las mañanas cuando se levanta de lo que se te viene durante el día, ¿no? Son cosas ahí simples. la disciplina también, pues, ¿no? Tiene que haber mucha disciplina. Tienes que ser disciplinado, porque si no, las cosas no funcionan. Si tú no eres disciplinado, la gente que trabaja contigo tampoco va a ser disciplinada. Entonces, todo es un círculo vicioso en ese caso, ¿no? La idea es crear un círculo virtuoso, que todo funcione de la manera adecuada. Y si tú eres el jefe, tú tienes que ser el principal motivador de todos. Así que... ahí tiene un rol como que de mentor, coach, que siempre estás... Sí, es un poco de trato de personas, ¿no? Más que tener el gran conocimiento del técnico de alguna situación, es tener el conocimiento de las personas, saber en qué momento tienes que decirle algo a alguien, cómo motivarlo en ese momento, cómo desmotivarlo también en alguna, porque hay gente que a veces está muy motivada en hacer algo y tú no quieres que lo haga, tienes que aprender a desmotivarlo. Es un manejo, digamos, de psicológico y personal, ¿no? Finalmente. Mira, hay una pregunta que te voy a hacer y perdóname si suena un poco fuera de tono. En las redes sociales, sobre todo el TikTok, el Instagram, siempre se ve, sobre todo a nivel internacional ya, y acá en Perú un poco, a falsos exitosos que te toman fotos pues con carros, en mansiones, los millonarios, y que tratan de vender ideas a veces equivocadas a las personas, ¿no? Yo creo que siempre como seres humanos obviamente queremos crecer y desarrollarnos, ¿no? O sea, salir de nuestras zonas incluso a veces de pobreza, de falta de oportunidades, pero te venden ideas un poco que no contrastan con la realidad, ¿no? Y incluso muchas veces se ha demostrado que a veces hasta estafas son, ¿no? Pero yo te quiero preguntar a ti, como una persona real y exitosa como lo eres, ¿qué consejo le darías a aquellos emprendedores que recién están iniciando, profesionales que se están iniciando en el mundo laboral en general, pero que la constante en todos ellos es que su cabeza está lleno de sueños? Y algo que en el Perú somos es muy soñadores. Entonces, ¿qué nos dirías? Bueno, que sigan soñando y que todas las mañanas que se levanten busquen concretar ese sueño. Y si se caen, se tienen que volver a levantar. Y se van a caer seguramente 100, 200, 300 veces. La mayoría de veces te vas a caer. O sea, las veces que uno tiene éxito, la verdad que son las de menos.
y no te puedes deprimir en ese momento. No voy a poder cumplir mi sueño. No, esto es parte de uno. Para cumplir sus sueños y lograr ser alguien en la vida, tienes que haber cometido muchísimos errores. Si tú no cometes errores, no aprendes. Y si no aprendes, no vas a lograr tus objetivos. Entonces, el principal consejo que les daría es: no se rindan. O sea, por más que, si tú estás convencido de tu sueño y crees que es real, es posible lograrlo, dale para adelante, cáete las 1000 veces que te tengas que caer, porque las 1001 seguramente lo vas a lograr. No te rindas. También es cierto que hay sueños y sueños, ¿no? Hay sueños que sí son sueños imposibles, ¿no? Entonces hay gente que también se tiene que dar cuenta en algún momento que su sueño no es real. O sea, también tiene que pasar eso, ¿no? O sea, tu sueño tiene que ser realizable, número uno. No puede ser un sueño de opio, pues, ¿no? Tiene que ser un sueño realizable y apuntar todas tus balas hacia eso y pararte todas las veces que te caigas. Así de simple. ¿Qué reflexión te da a ti el carácter de los peruanos? Yo, por ejemplo, a nivel personal, muy orgulloso del talento peruano. ¿En qué sentido? Que siempre a veces reviso muchas revistas internacionales de ciencia en general. Siempre hay un peruano que te dice y que lidera equipos. Yo necesité la oportunidad, después yo mismo soy. Somos personas que si tienen la oportunidad, lo hacen, ¿no? Y como a ti que te ha tocado vivir en Redondos en general, ¿qué opinión tiene del talento peruano? Mira, el talento peruano es espectacular. El peruano de por sí es, como hablamos hace un rato, es emprendedor, quiere hacer cosas, siempre quiere hacer cosas nuevas. Y algo he notado yo en mis años de trabajo es que el peruano le ha pasado tantas cosas en la vida, ha sufrido tantas etapas, que ha aprendido lo que es el humor, la risa. O sea, yo he encontrado que la risa es una herramienta fabulosa para unir equipos, para calmar las tensiones. Y creo que el peruano en general, me ha pasado porque he viajado en varios países, el peruano en general tiene esa habilidad de que por más que esté, no sé, pues con la nube negra encima, es capaz de reírse. Es capaz de reírse. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo a unir a las personas, a seguir con tus objetivos, a no caerte, a no deprimirte. El humor creo que es una herramienta muy valiosa que tenemos los peruanos y que no la veo en otros países realmente. Le he notado acá, quizás un poco en México, que también tengo muchos amigos mexicanos y también son así, les gusta estar todo el tiempo riéndose y que la situación sea divertida y que no sean aburridas. Pero en el peruano en particular noto que es muy así, o sea, en el trabajo, en el gimnasio, donde estés, siempre ves gente riéndose, conversándose, riéndose. Y eso es, creo, muy bueno para nuestro país. Creo que nos va a ayudar a salir adelante y ver las cosas. A veces no tenemos que ver las cosas tan serias, ¿no? Y eso, bien interesante, ¿no? No había hecho hincapié en esto, pero sí, o sea, es como que la vez pasada venía un amigo del extranjero de países nórdicos, y había ido a una fiesta, y después a todo lo que iba siempre había gente riéndose, dijo, pero no tienen problemas, y es una filosofía de vida, ¿no? Qué interesante. Nada, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, de verdad. Siempre es gratificante escuchar a los gurús que construyen un mejor país, a seguir dándole con fuerza. Y me gustaría que hagas una reflexión final para nuestro público. Te cuento un poco, cuando iniciamos este tema de gurú motivación, lo que nos mueve es, así como nos sentimos orgullosos de Machu Picchu, del fútbol que nos une, de la comida peruana, hay que sentirnos orgullosos de nuestra gente, del éxito de las personas. ¿Por qué tenemos que envidiar el éxito de los demás y destruir eso, ¿no? Entonces, y eso yo creo que lo logramos contando historias, uniéndonos al final, porque somos peruanos, somos uno solo, somos un país diverso. Y en la diversidad tenemos que unirnos, no separarnos. No hemos sido porque soy de provincia y tú de Lima, y somos hermanos, somos uno solo, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión final nos darías para nuestro público? A ver, mi reflexión final sería que por más que no tengas las oportunidades en algún momento,
no pienses que siempre va a ser así. Siempre se van a dar las oportunidades. No dejes que otras personas te digan que no vas a poder lograr algo. Si tú estás convencido que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Tú somos ejemplo de eso. O sea, uno cuando se pone el objetivo de algo, por más que no tengas inclusive educación, ¿ah? Hay empresarios hoy en día en Gamarra, en otros sitios, que son grandes empresarios hoy en día y han empezado quizás con quinto de primaria sus empresas. O sea que el tema de la educación no es una excusa. Hoy en día tienes las herramientas tecnológicas y puedes inclusive aprender lo que podrías aprender en la universidad gratis. O sea, depende mucho de cada uno. No dejes que nadie te diga que no puedes. Piensa que sí lo vas a hacer y consigue las herramientas para lograrlo. No esperes que te caigan del cielo. Sal a buscarlas. Y logra tus objetivos, lo vas a lograr, pero pon la mente en lo que quieres hacer. Esa sería mi reflexión. Muy bueno, pues, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Yo creo que siempre es algo que Exacto. A veces esperamos que alguien lo haga. Nadie te va a dar las cosas para que tú seas exitoso, las tienes que lograr tú mismo. Perfecto, muchas gracias, Gracias, Julio. Jamie. La verdad que nos vemos en otro episodio. No olviden compartir el contenido, es libre de derechos, así que lo pueden poner en cualquier red que ustedes quieran. Nos vemos.